A raíz de las caídas que estamos viendo en el mercado de criptomonedas, si analizamos bien el trasfondo, podemos ver que se están formando cambios importantes, los cuales pueden ser puntuales o duraderos. Así que en este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora del mercado de criptomonedas en general y de los cambios que se están formando. Bueno, quiero empezar hablando de la última hora de Bitcoin. Ahora mismo Bitcoin está formando una caída del 4,5, 5, 5 y pico, va oscilando un poco. Se está formando una pequeña desaceleración que le está dando oxígeno a la caída, pero en términos generales, desde el principio del movimiento, es decir, desde la parte superior del rango intradiario, del rango de 4 horas, hasta el mínimo, se ha formado una caída que ha llegado a ser del 13,58% y ahora se encuentra en el 12 aproximadamente, ¿no? El tema, y lo primero que quiero dejar claro es que se están formando caídas, sí, pero no están siendo caídas importantísimas. No está siendo un día de sangre como el que hemos visto tantas veces, donde Bitcoin se va abajo un 9%, las altcoins están un 15% abajo, etcétera, etcétera. De hecho, si analizamos, hay muchas altcoins que están en positivo. COTI está en positivo, DOT, ENGE. Bueno, en definitiva, hay mucha altcoin que está en positivo. El tema con Bitcoin es que, tal y como hemos comentado esta mañana, y según el principio del rebote que se estaba formando, tenéis el vídeo en el canal, la pinta no tenía precisamente de que pudiéramos mantener el soporte diario. Todo lo contrario, simplemente por el hecho de que se han formado tres velas bajistas importantes, y la última vela ha sido muy contundente, y la vela que estaba siendo el rebote estaba siendo pues una vela, o había sido una vela muy suave, una vela que no llegaba prácticamente ni a un cuarto de la vela bajista anterior. Con lo cual, independientemente de no tener la información suficiente, si se tenía que determinar una dirección, lo más probable era que la dirección fuera lo que ha terminado siendo, y es un movimiento a la baja. Obvio, sin saber la magnitud de dicho movimiento, era imposible saber que el precio, pues desde el mínimo iba a desplomarse un 7% casi, pero bueno, ya tenía pinta que el precio podía seguir con ese movimiento a la baja, ¿no? Independientemente de ello, primero, no estamos viendo caídas inusuales. Segundo, la caída en Bitcoin ahora está rompiendo la zona del soporte. Pero es que la vela de mañana tiene que confirmar el soporte. Adivinad qué es lo que ocurre si la vela de mañana, en vez de continuar para abajo, se va para arriba, que podría ser que se anula esta ruptura. Adivinad qué ocurre si la vela de mañana, en vez de continuar para abajo, se vuelve plana, que se empieza a anular esta ruptura. Es decir, del mismo modo, si vais a los vídeos de enero, de principios de, bueno, mitades de enero de este mismo año, o incluso de finales de diciembre del año pasado, podréis ver que en los momentos en los cuales el precio de Bitcoin rompía esta zona de soporte y el precio, en vez de continuar, frenaba, o el precio rompía esta zona de soporte, de resistencia, perdonad, no de soporte, esta zona de resistencia y el precio, en vez de continuar, frenaba, rompía la zona de resistencia y el precio, en vez de continuar, frenaba, ¿qué es lo que comentábamos en todos y cada uno de estos movimientos? Que había falta de fuerza alcista y que con lo cual, más pronto o más tarde, lo más probable era que el precio se volviera a introducir en la parte interna del rango. Y es lo que terminó ocurriendo aquí, lo que terminó ocurriendo aquí y lo que terminó ocurriendo aquí. Evidentemente, cuando tú analizas un gráfico técnicamente hablando, la realidad es que por mucho que tú vayas del lado de la probabilidad, en el corto plazo la secuencia puede ser que no siempre salga del lado de la probabilidad. En este caso ha coincidido que las tres últimas veces ha habido una ruptura de una resistencia y un freno, con lo cual la probabilidad es de giro y ha girado una, dos y tres veces. Perfecto, pero no tendría por qué haber sido de este modo. Ahora bien, independientemente de ello, lo que tenemos que entender es que siempre que veamos lo mismo, tenemos que actuar de la misma forma. Habrá veces que no ocurra lo más probable, pero si lo hacemos igual 100, 200, 1000, 2000 veces, terminaremos ganando dinero seguro. Entonces, ocurra lo que ocurra, si el día de mañana no continúa con esta ruptura a la baja, ya no es que tenga que pasar algo como esto. No tiene por qué ser algo como esto. Puede ser algo menos exagerado como esto, o incluso que de alguna forma se alargue un poco más arrastrando ciertos stop loss, por ejemplo. Pero
el hecho de no continuar el día de mañana con este movimiento empieza a invalidar esta ruptura. Con lo cual, ya no solo nos plantamos en una tesitura en la que el precio no está cayendo mucho, ya no solo tampoco nos plantamos en una tesitura en la que el precio aún no ha confirmado esa ruptura, sino que además, y con esto seguimos avanzando con el análisis, ¿y qué? ¿Y qué pasa si el precio de Bitcoin ahora, desde los máximos históricos de 109.000 y pico, se va directamente a los 74.000? ¿Y cuál es el problema? El mercado es proporcional y hay medidas que están aceptadas y que se utilizan en prácticamente todas las formas de análisis, trading e inversión para determinar cuándo un movimiento es proporcional y cuándo no. Y una de esas medidas, entre muchas otras, pero voy a poner la más famosa de todas, son los retrocesos de Fibonacci, por ejemplo. Los retrocesos de Fibonacci indican que después de un movimiento impulsivo puedes ver un movimiento correctivo hasta un tercio, hasta la mitad o hasta 2/3 del impulso anterior, y que independientemente de que el precio llegue a 2/3 o incluso pueda dilatar el nivel de los 2/3, seguimos dentro de una estructura de impulso, pullback y continuación. Con lo cual, si un activo desde el máximo hasta los 2/3 de Fibonacci puede caer un 37 o un 40%, significa que su buen porcentaje habrá subido para poder caer tanto. El tema con la tendencia no es cuánto subes o cuánto caes, es cómo afecta ese movimiento. Obvio, es mucho peor que un activo suba un 10% y que luego corrija un 8% a que un activo suba un 40% y que luego de caída haga un 25%. A efectos de caída, ¿qué es peor? ¿Un 8 o un 25? Hombre, un 25. Ahora bien, la del 25 no ha alterado la tendencia. ¿Por qué? Porque ha subido un 80 antes, un 40. La del 8 sí que ha alterado su tendencia, porque había subido antes un 10 o un 20 solo. Entonces, el tema va por ahí. ¿Qué más da que caiga el precio de Bitcoin un 30% o un 40%? Sí, primero, llevamos 840 días sin caer un 30%. El último récord eran 400 días. Estamos doblando ya el récord de no haber caído ni un 30% en tanto tiempo. Segundo, técnicamente hablando nos lo podemos permitir. Tercero, es un movimiento totalmente normal. Si nos venimos a cualquier fase alcista, porque las mismas personas que ahora son catastróficas porque el precio está cayendo, o que rajan de las criptomonedas, o que no les gusta esta caída, o lo que sea, son las mismas que dicen, hombre, claro, si yo hubiera comprado Bitcoin cuando valía 1 euro, claro, hacen la cuenta, ahora he invertido 1.000, a 1 euro hubiera comprado 1.000 Bitcoins, claro, y obviamente los hubiera holdeado, obvio, independientemente de las subidas, de las caídas, y obvio en todo el espacio temporal del mundo. Pues claro, empiezan a multiplicar, ahora tendrían 1.000 Bitcoins, por 100.000 tendrían no sé cuántos millones en Bitcoin. Bueno, pues son las mismas personas. Entonces, el tema es que es muy fácil a toro pasado ver las cosas, y es muy fácil a toro pasado ver aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 impulsos y pullbacks dentro de todo este mercado alcista. Ahora bien, no es tan fácil comerte una caída del 40%, otra caída del 40% u otra caída del 37%. Todas y cada una de estas caídas son superiores a lo que podríamos caer ahora. Entonces, punto número 1. No es un día tremendamente negativo. Punto número 2. No hemos confirmado esta ruptura. Punto número 3. En el caso de que se confirme la ruptura y en el caso de que el precio de Bitcoin caiga más, lo necesita y funcionará de lujo y le vendrá de lujo al mercado, con lo cual es positivo. ¿Y qué que ocurra? Y punto número 4, están cambiando cosas. ¿Qué significa que están cambiando cosas? Significa que estamos viendo cómo dentro de un día negativo, dentro de un día en el cual Bitcoin, después de holdear esta zona de soporte durante semanas, semanas y semanas, mientras altcoins caían y caían y caían, como mínimo contra Bitcoin, pues Bitcoin dentro de un día en el cual rompe esa zona de soporte, con lo cual podríamos esperar un sangrado gigante de las altcoins, lo que estamos viendo es que la dominancia de Bitcoin está cayendo. Ya vemos claramente como las altcoins lo que está ocurriendo es que no todas están de color rojo,
Pero es que las que están de color rojo, la mayoría están cayendo menos que Bitcoin. Y lo que estamos viendo es que está habiendo una rotación de Bitcoin a altcoins. Es algo determinante, es algo que ya indica cambio de fase de mercado, perfecto, empieza la alt season, Bitcoin no sé qué, Bitcoin va a subir menos, vamos a meterlo todo a Cardano, etcétera, etcétera. La respuesta es no, pero es un primer paso, evidentemente. ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, con... Vamos a empezar por Solana Bitcoin. ¿Qué es lo que está haciendo Solana Bitcoin? Formar un giro de mercado en la parte de máximos. Es decir, cuando hemos llegado a la parte de máximos en Solana contra Bitcoin, hemos frenado y nos hemos dado la vuelta. Aquí, en la zona esta inferior de aquí, tenemos la zona de soporte. Ahí la tenemos. Hemos llegado a este nivel y estamos haciendo literalmente el mismo movimiento que estuvo haciendo en su momento Ethereum contra Bitcoin. ¿Cuál es ese movimiento de Ethereum contra Bitcoin? Este de aquí. Ya lo tengo hasta redondeado. Creo que aquí lo veremos, bueno, más o menos lo veremos mejor. A ver, voy a eliminar todo esto. Pero Ethereum Bitcoin en su momento, hace unos años ya, hizo literalmente el mismo movimiento que ahora está haciendo Solana. Y no solo técnicamente hablando, sino que también en la misma zona. Fijaros que elimino todo esto. Bueno, de hecho no sé por qué estoy haciendo esto. Vamos a irnos por aquí. Fijaros que está ocurriendo lo mismo en la parte superior. Ethereum llegó a la parte superior de toda esta estructura, Ethereum Bitcoin, y empezó a frenar y de repente se dio la vuelta, que es literalmente lo mismo que está haciendo Solana. No, perdón. Ahí está. Solana Bitcoin. Ahí la tenemos. Llega a la parte superior, empieza a frenar y empieza a caer. ¿Qué es lo que hizo Ethereum Bitcoin? Llegar a la parte superior, empezar a frenar y empezar a caer. Y además, no solo eso, sino que está llegando ya a la parte inferior. ¿Por qué? Porque Ethereum Bitcoin lleva cayendo años. Solana Bitcoin lleva cayendo semanas. Entonces, ¿por qué comento esto? Comento esto porque ese cambio en la dominancia, que es diario, es puntual ahora mismo, puede empezar a ser el primer paso, la primera piedra hacia el nuevo mercado, hacia el cambio real y definitivo de contexto en el mercado de criptomonedas, hacia un punto en el cual Ethereum Bitcoin deje de caer y empiece a subir. ¿Es algo inmediato? Evidentemente no. ¿Estamos llegando a zonas interesantes? Sí. Del mismo modo que Solana Bitcoin ha llegado a una zona de resistencia y está cayendo, Ethereum Bitcoin ha llegado a una zona de soporte. ¿Está subiendo ya? No. ¿Qué tiene que hacer para subir? Pues hombre, formar un cambio de estructura, formar un doble suelo, una cuña, un triángulo de reversión, un mínimo creciente, algo, darnos algo técnicamente hablando. ¿Darnos algo significa esto? No. Darnos algo significa, por ejemplo, esto, un doble suelo y para arriba. Sería una opción. Esto sería darnos algo. Ethereum, la realidad es que técnicamente hablando no está en la mejor de las posiciones ahora mismo. No solo porque este patrón, como ya hemos analizado otras veces, es literalmente lo mismo que lo que hizo el SP500 en el año 1980 y pico. No solo porque viene por aquí un poquito más abajo una banda de regresión logarítmica gigante que Ethereum normalmente siempre contacta antes de girar, sino porque también, si analizamos lo que está ocurriendo recientemente, fijaros, vamos a venir las últimas veces que Ethereum USD, es decir, Ethereum normal, ha formado una vela de estas, ¿no? Fijaros, tenemos aquí una especie de low test, un pequeño pullback, una caída y un giro. Tenemos aquí low test, pequeño pullback, caída y giro. Tenemos aquí low test, pequeño pullback. Estamos en la caída, con lo cual Ethereum tiene pinta de que lo más probable es que siga, si mantiene este patrón, cuidado, si mantiene el patrón del SP500, si rechaza realmente o si va a atacar realmente la zona de regresión logarítmica, lo más probable es que Ethereum durante las próximas semanas, una semana o 2 semanas, pueda formar un pequeño movimiento bajista. Pequeño movimiento bajista que, ojo, si se mantiene la tesitura actual en la cual tanto Bitcoin como Ethereum cae, pero Ethereum Bitcoin sube y la dominancia cae, no será negativo, porque esto irá confirmando la tesitura, irá confirmando el cambio de paradigma, que ahora mismo es simplemente un día, pero por un día se empieza. De hecho,
Fijaros que, por ejemplo, en el anterior giro, para analizar cómo ocurrió, vamos a poner a Bitcoin en una nueva escala de precios y vamos a poner Ethereum en una nueva escala de precios. ¿Cómo se gestó ese giro? ¿Cómo se gestó ese mínimo del mercado en Ethereum Bitcoin? Mientras Bitcoin hizo un máximo decreciente y empezó a caer. Bitcoin caía, Ethereum también caía. Ahora bien, Ethereum caía menos que Bitcoin y Bitcoin venga a hacer máximos y mínimos decrecientes. Ethereum, ¿qué hizo? Doble suelo y para arriba. Ahora mismo, si analizamos Ethereum y se forma una estructura igual o similar a lo que ha ocurrido en febrero del 24 y en agosto del 24, podemos venir a formar esa estructura de doble suelo. Podemos venir a formar ese patrón de doble suelo, un pequeño mínimo decreciente, como rollo falsa ruptura. Sería una opción. Y esto confirmaría y reforzaría lo que estamos viendo literalmente ahora. Además, algo muy interesante es lo siguiente. Si vemos total, la capitalización total del mercado está cayendo un 3,65. Si excluimos a Bitcoin, cae un 1,77. Si excluimos tanto a Bitcoin como a Ethereum, cae 1,09. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que en la medida en la cual vas quitando lo de arriba, vas quitando lo de arriba, vas quitando lo de arriba, el precio cae menos. Pero bueno, voy a dejar este vídeo por aquí, no quiero enrollarme mucho más, no quiero tampoco alargar mucho algo que ya hemos ido tratando, simplemente quería hacer una pequeña actualización y comentar pues esta última hora de este pequeño cambio que a día de hoy simplemente es puntual. Iremos dándole seguimiento para ver si es algo que poco a poco va generando o gestando algo dentro del mercado. Voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.